Gracias. Oligarcas de la nada. Sí, sí, oligarcas de Qué la buen nada. título. Bueno, hemos empezado nuevamente, retomamos las grabaciones un mes después de la anterior entrevista, el día de la fecha, muy pero muy contentos porque lo recibimos al señor Claudio Lozano, persona con gran carrera política, exalumno del colegio, muy importante, actual presidente del Banco Nación, a quien le agradecemos enormemente por haber venido. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, y solo una aclaración para que no haya confusiones. No soy el presidente del Banco No, el Nación. director, perdón, Director del Banco apenas. Nación. Somos 10 los directores y el presidente es otro, Sí. que también es exalumno. ¿Es exalumno? Es exalumno, así que también lo pueden invitar. Hay que tener en cuenta el orden de los factores, está exalumno y lo que siga. Siempre va en ese orden, pero bueno, vamos. Exactamente. Director. Ese es el orden de aparición, digamos, de las condiciones de los entrevistados. Me parece que sí. Cualquier cosa que no sea ser El presidente exalumno. es Eduardo Hecker, Ahí va. que fue compañero mío de promoción, o sea, somos Claro. de la misma promoción. Eduardo Hecker está en el sistema de bancos públicos hace ya una Hace buena largo cantidad de tiempo años. Fue Sí, presidente del Banco Ciudad claro. en su momento. Sí. Con Aníbal Ibarra, fue Sí, en el ministro de 2003. Desarrollo de Aníbal Ibarra. Sí, la vez Él ante- es el presidente del Banco Nación, yo soy uno de director, los directores. perdón, uno de los directores, sí. La vez anterior Vilma venía, entraba al colegio y nos decía, ¿saben qué me pasa? Que yo cuando entro es imposible que no me emocione. Entonces, es una nueva pregunta para arrancar que nos gusta hacer es, ¿qué te genera entrar acá? ¿Qué sentís cuando entras al colegio después de tanto tiempo? La verdad que me siento en casa, porque la verdad que yo tuve la suerte de vivir un momento duro, por un lado, pero muy potente y en donde tengo un vínculo de mucho afecto y construí muchos afectos aquí dentro del colegio. Es probable que en esa edad uno construya afectos que no construye luego, pero yo me sigo viendo con unas 10 o 15 compañeras y compañeros con los que transité por acá y que nos vemos todos los años ritualmente y que tenemos un afecto entrañable construido en el marco de lo fuerte que fue esa historia. Y bueno, a mí el colegio me cambió la cabeza, me cambió la vida. Yo probablemente no sería quien soy si lo hubiera pasado por acá, porque, digamos, aparte me tocó estar entre el 70 y el 74. Fue un momento de mucha... No pasó nada. ¿Eh? No pasó nada. No pasó nada, no pasaba nada en ese momento en la Argentina. Era un momento de un nivel de debate político muy fuerte y el debate político acá adentro circulaba de una manera brutal. Fue como entrar 5 años antes a la universidad y la verdad que bueno, yo era uno cuando entré y otro cuando salí. Claro, entraste a un caldo de cultivo de política Sí, y de absolutamente. militancia total. Total. ¿Vos venías de una casa política, una casa donde se discutía venía política? de una casa donde no se discutía Ah, política, por mirá. eso digo que me cambió completamente Sí. la cabeza. De hecho, además, si hubiera sido por mis padres, nunca hubiera pasado por este colegio. O sea, ellos ni siquiera lo registraban. Yo fui el que pedí venir acá, pero no porque tuviera ninguna inquietud vinculada ni con lo académico ni con lo político, por cuestiones absolutamente menores. En realidad yo era compañero de primaria de un amigo que yo iba al colegio público Félix Fernando Bernasconi, que también es otro monumento de esta naturaleza, ¿no? No sé si lo conocen, que ahí por Parque Patricios es una estructura de este tipo, ¿no? Sí, sí, es hermoso. Y iba ahí con un compañero que tenía una hermana que era un año mayor que nosotros y que a mí me encantaba. Y en realidad ella sí estaba en el Buenos Aires y yo por seguir a la hermana
quería venir a Buenos Aires. Y además porque en ese momento en el Buenos Aires, no sé si ahora es así, pero cada vez que había un feriado, teníamos el feriado y otro día más. ¿No? Entonces no eran cuestiones menores, eran cuestiones cruciales para la Centrales, cursada. para mí en ese momento eran centrales. Una chica y hoy un también. feriado de más. Che. Y en ese marco es que yo quería ir a ese colegio. Es más, cuando mi madre, que no sabía ni de qué se trataba, y yo le planteaba esto, averiguó, y ahí nos encontramos que para eso yo tenía que dar un ingreso. Sí. Y ahí me encontré con que tenía que prepararme un año. Por esa chica. Y dije, pero Y ¿qué los hice? feriados. Y tu cálculo fue que valía la pena todo ese año de estudio, está bien. Así que bueno, así fue mi llegada a Buenos Aires, no tenía nada que ver con lo que... ¿Lograste en algún momento hablar o encontrarte con esta chica o eso Sí, después? sí, lo Ah, bueno. Se concretó. Está bien, está bien. No se concretó todo lo que yo esperaba, pero por lo menos algo. Ok. Pero digamos, en ese sentido venía de estaba en un ambiente que no tenía nada que ver con lo que me encontré aquí. Así que en ese sentido me cambió la vida y es una historia que sí, que me conmueve cada vez que vengo. Y ahí surge una duda, porque vos decís, fuiste del 70 al 74, entonces, bueno, la primera, si vos en el secundario militabas, y aunque no lo hicieras, ¿cómo se dio la vuelta de Perón al país? Desde acá. Mirá, yo no militaba, porque como te digo, venía de un ambiente, de una casa que no discutía política, y me fui metiendo en la cuestión política progresivamente. En realidad recién me incorporé políticamente cuando estaba en quinto año. En todo el proceso previo me fui acercando de a poco, como una suerte de independiente preocupado por las cuestiones políticas, y en realidad mi vínculo se fue acercando cada vez más a través de un rol que yo tenía en esa etapa, que era que tocaba la guitarra y cantaba. Rol crucial también en la Entonces, militancia. en eso, las asambleas, las peñas, yo tenía 3 o 4 canciones que entraban bien en ese mundo, y por esa vía, así que en ese sentido, la canción de protesta latinoamericana fue otro de los mecanismos de ingreso a la vida política por parte mía. ¿Qué tocabas? ¿Eh? ¿Qué tocabas? Y bueno, desde Canción con Todos de Mercedes Sosa, El Viejo Matías de Víctor Heredia, Lito las Nevia. no, Biglietti, era más de la canción de protesta dura. Bueno, Daniel Biglietti, bueno, Box Day, digo, distintas cosas, alguna cosa de Spinetta, pero digo, eso fue otra de las cosas que me acercó a las peñas y a las asambleas que se hacían por doquier y a cada rato. Sí. Terminé siendo delegado de mi curso sin estar en ningún grupo, en agrupación política, y recién en quinto año me vinculé más orgánicamente a lo que era la Juventud Peronista o la Unión de Estudiantes Secundarios en ese momento, en el marco de a mí lo que me choqueó mucho fue la muerte de un compañero que ya había salido de acá del colegio, que era un militante de la Juventud Peronista y que fue asesinado por la AAA, que era el hermano de una compañera de la promoción. Que fue velado en el... Y que fue velado acá, Sí. el Roña Beckerman. Y bueno, eso, como fue ese velatorio me definió, digamos. Yo estaba ahí en el límite y... ¿Eso fue en el 73 o en el 74? 74. 74. Y vos después egresás del colegio y te metés en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. No. ¿Cómo? Yo primero entré a la Facultad de Medicina porque tenía un mandato paterno, que mi viejo era un médico frustrado, y siempre me había metido en la cabeza que yo tenía que ser médico. La verdad que yo no tenía ningún interés, siempre tenía mucho más una orientación
hacia las ciencias sociales en general, no particularmente a la economía, sino a las ciencias sociales. Y en realidad ¿qué te estaba diciendo? Estaba hablando de De la medicina. de la medicina. Y después. En realidad, bueno, lo que tenía como estímulo para acompañar el deseo de mi padre era la historia del Che, ¿no? El tema del médico comprometido con la política, con el sanitarismo, la idea. Pero entré a medicina y para ser sanitarista tenías que hacer 5 años que eran durísimos. Sí. Así que hice el primer año en medicina, y después crucé a económicas. ¿Y por qué económicas? Porque yo sí venía, mientras estudiaba medicina, participando de un grupo de estudio con compañeros con los que habíamos estado aquí en el colegio. Habíamos sido compañeros de colegio y donde habíamos comenzado a leer a Marx y a estudiar el Capital. Y en el marco del estudio del marxismo, donde aparecía la economía como el determinante en última instancia de los fenómenos sociales, ahí dije, bueno, si es el determinante en última instancia, voy a estudiar economía. Te diría que yo venía mucho más orientado a las cuestiones más de lo que podría ser sociología y demás, pero cuando... Sí, te volviste materialista. Te volviste un cuando materialista. apareció el frondoso legado teórico de Marx, ahí crucé economía, que aparte ya sabía llegar bien con el colectivo, todo, porque me quedaba tan cerca. Iba a medicina, bueno, cruzaba y ya estaba en economía. Perdón, si no hago mala cuenta, ¿cómo fue leer a Marx durante esos años? Si no me salió mal la cuenta. ¿Por qué decís? No, porque obviamente ya era una época donde estaba todo muy caldeado, donde cualquier debate político de fondo o de cualquier ideología que no siguiera el régimen en sí iba a ser un poquito más costoso posiblemente. Y ya para los principios de la dictadura. Vos tuviste que exiliarte, ¿no? De la ciudad, ¿es cierto No, yo eso? no, ¿Te tuviste que ir? Me tuve que ir un año, porque cuando estaba en económicas me detuvieron. Yo en realidad estaba en la Juventud Universitaria Peronista cuando estaba en medicina, como correlato de haber ingresado acá a la UES. Y digamos que en el momento en donde se produce el desbarranque y el proceso de derechización brutal del gobierno de Isabel Perón, con la AAA y demás, yo ya directamente ahí rompo con lo que podría decirse el peronismo y ingreso en la Juventud Guevarista. En el marco de una discusión que había en ese momento, que era la conformación de un espacio común entre las organizaciones que venían del peronismo y de la izquierda, que se llamaba la OLA, Organización para la Liberación de Argentina, y en donde tantos sectores de Montoneros como de PRT estaban trabajando en una estrategia común. Y bueno, a mí me interesó eso y empecé a meterme allí. Pasé a la Juventud Guevarista y, siendo parte de la Juventud Guevarista en económicas, luego de una crayoneada donde habíamos pintarrajeado toda la facultad con nuestras consignas, me detienen, junto con otra gente de la facultad, y bueno, me tuvieron detenido 2 noches, y como yo de alguna manera pude convencerlos de que no tenía nada que ver con el hecho, me soltaron, y ahí me fui preventivamente al interior. Me fui a vivir en la costa, digamos. Tenía familia por allí, en Mar del Plata, y digamos que me exilié en Mar del Plata durante un año. Luego volví y empecé económicas de vuelta,
no fui a buscar las materias que había dado, por las dudas, y empecé economía de vuelta en El Salvador. Ya no volví al Estado porque, bueno, por las dudas. Sí, por esa mala experiencia. Pero lo que no me quedó claro fue tu pregunta. ¿Por qué te asombró lo de leer a Marx en ese momento? No me asombró, la verdad. Lo que digo fue cómo fue el proceso de debate, cómo se dio la discusión digamos, política, bueno, cómo la viviste vos. No, digamos, en realidad, buena parte de la discusión revolucionaria del siglo XX está sostenida en el universo teórico que abre Marx. Sí, Después, a partir de allí, vienen un montón de corrientes. sí. Pero en tanto el universo teórico que sostenía todo el debate era Marx, y digamos nosotros a través de un compañero de aquí teníamos el vínculo con gente que estaba ligada a Silvio Frondizi del grupo Praxis. Ahí digamos tomamos contacto con un personaje que aún sigue dando cursos, aunque tiene como 80 y pico de años, que es un teórico del marxismo monumental, que es Raúl Cerdeira, que en aquel momento, bueno, tenía muchos menos años, y digamos que él nos propuso como eje para acceder al universo teórico de Marx, leer El Capital. Cosa que no era lo usual, en general se entraba por Marx por otro lado. Sí, por el manifiesto. Por el manifiesto, esas cosas. En realidad él armaba un esquema en donde desde El Capital iba incorporando otros textos de Marx, en una lectura que en aquel momento estaba vinculada con la corriente francesa de Althusser. En aquel momento Althusser había sacado un libro que se llama Para leer El Capital, que es también un libro bastante interesante. Bueno, y a partir de ahí se dio lo nuestro. Claro. Sindicalismo. Tus comienzos en el sindicalismo, en ATE. Cuando yo vuelvo, o sea, yo me voy a Mar del Plata, digamos, a partir del momento que me detienen aquí, me sueltan, me refugio allá. Al volver, ingreso a la Universidad de El Salvador, empiezo de vuelta la carrera de Economía. La carrera de Economía en El Salvador, lo que hay es la licenciatura en Economía Política, que en aquel momento incluso en la facultad de la UBA le habían sacado el nombre de Economía Política. Era una mala palabra. Claro. Y esa licenciatura en Economía Política se daba en la Facultad de Ciencias Sociales. O sea, era una cosa interesante, sobre todo para la mirada que yo tenía y tengo de la economía, que era que la economía estaba puesta en un marco distinto que la versión matemática, digamos. Y en el marco ese, el primer año era un año común entre sociología, economía y ciencia política. Y en ese año común me conozco con un compañero muy particular que era el hijo de Adolfo Pérez Esquivel, Leonardo Pérez Esquivel. Sí. Esto era 1977. Adolfo Pérez Esquivel estaba detenido y Leonardo, como podía, estaba de alguna manera a cargo de la institución que conducía Adolfo, que era el Servicio Paz y Justicia. En este sentido, digamos, bueno, hablamos de una relación con él y con otros compañeros, y a partir de allí yo ingresé al Servicio Paz y Justicia a laburar
políticamente en lo que era el movimiento de derechos humanos y la lucha contra la represión en el 77. Armamos en ese momento con otros un centro de estudios en el cual lo que hacíamos era formación política con todo lo que era la militancia de derechos humanos en ese momento. En realidad el primer curso de formación que di se lo di a las madres de Plaza de Mayo, ahí en la Casa de Nazaret, no sé si lo ubican. Unas buenas primeras estudiantes, ¿no? Estaban Público... sentadas delante mío Eve Bonafini, Nora Cortiña, María del Rosario. Sí, tenés que convencerte que podés darles clases, podés contarles algo que ellas no saben. En 1977, ellas interesadas en ver cuál era la situación política y económica de la Argentina. Pero, y una cosa, ¿y esos cursos? ¿Vos concebías o creías que corrías un peligro haciendo esa acción política? Ah, sí, te digo. ¿Lo entendías? ¿Crees que No, yo te digo más, cuando yo me fui de acá, después de haber sido detenido y me tuve que refugiar en Mar del Plata, en ese momento lo que pensé, cagado en las patas como estaba, nunca más me meto en nada. Eso fue mi reflexión, gobernada por el miedo, pero se ve que por alguna razón, y mientras estuve en Mar del Plata me dediqué a cualquier otra cosa menos la cuestión política. Pero no se pudo. No se pudo. No pude. No aguantaste porque una vez que ves esa política no... Cuando volví, ni bien me metí en la facultad, me conocí con Leonardo, empezamos a conversar, la situación era la que era y entré a Paz y Justicia y todavía me acuerdo, llegando con el auto a la Casa de Nazaret para participar del curso con las madres, y ahí otra vez me agarró, pero yo me había dicho que nunca más. Y mientras daba vuelta a la manzana, viste, con el auto, digo, porque era pesado. En el 77 con las madres era un candombe. Claro, eso me sorprende, ¿no? Que toda una casa de estudios dedicado a algo completamente contrario a todo el régimen de la dictadura en el 77. Yo pensé, cuando arrancaste a hablar, pensé que estabas hablando del 80, del 81, no, pero el 77 me parece como... ¿Vos sí por la universidad? No, digo porque en el 77 todavía es una época que muchas personas se manejaban clandestinamente o en otras situaciones. Claro. Sí, no, pero por ejemplo, una de las cosas que transformó en ese momento a la Universidad de El Salvador en un reducto distinto es que muchos profesores que fueron expulsados de la Universidad de Buenos Aires por la dictadura fueron a dar clases a El Salvador. Los recibió El Salvador, que tenía una conducción de los jesuitas. El que estaba al frente era Bergoglio en ese momento, hoy Francisco, el que estaba al frente de la propia universidad. ¿Y vos tenías relación con él? No. Pero lo que digo es, eso fue un espacio que reclutó a muchos profesores y que hizo aparte que digamos, la orientación de los programas de estudio y demás fueron muy distintos a lo que estaba gobernando la orientación en la universidad pública. Por eso, digamos, ahora, independientemente de eso, lo del Servicio Paz y Justicia en el marco del proceso represivo, que en el 77 estaba a trocha y mocha, sí, eso sí era absolutamente, entre comillas, clandestino. Y por eso, bueno, te decía, cuando llegué a que tenía que dar el primer curso después de haberme exiliado, la verdad que no entré de un saque, sino que di la vuelta, volví, pensaba, ¿qué estoy haciendo? Y al final entré y ahí seguí. ¿Qué te convenció? ¿Qué te convenció de entrar? Yo mismo. No podía no entrar. Sí. Estaban las madres ahí adentro. Las madres adentro, claro. El que también estaba adentro, pero de la cana, era Adolfo. Porque Adolfo recién
lo liberan en el 78. Así que, digamos, y aparte Adolfo en ese momento no era premio Nobel. Bueno, nosotros vamos con el nieto, ¿no? El nieto de Le Adolfo mandamos está un también en el saludo colegio. sí, a Dante. Sí, sí. Ah, mira dos. Así que Dante va a ir Sí, por aquí. hay todo un linaje, una coincidencia. Ajá. Y vos, tiempo después, bueno, bastante. Ah, no, pero sí. te iba a la pregunta del sindicalismo. Sí. Yo durante toda la dictadura trabajo en el movimiento de derechos humanos, Sí. con Adolfo Pérez Esquivel en el Servicio Paz y Justicia. Y en 1980 le dan el premio Nobel a Adolfo. Y a partir de que le dan el premio Nobel a Adolfo, esto transforma el Servicio Paz y Justicia y Adolfo en alguien convocante de todo lo que serían los espacios políticos y sociales que podían plantearse, enfrentar a la dictadura y tratar de terminar con el proceso que se estaba viviendo. A partir de lo cual empiezan a llegar un montón de personalidades, de organizaciones y demás, que no nos daban ni bola antes, y a partir de ese momento sí, porque el premio Nobel era como un marco de legalidad con el cual la dictadura No podía, o sí. por lo menos tenía que hacer las cosas de otra manera. Y en ese sentido, una de las personas que conozco que nos vienen a ver con lo que era en ese momento la Comisión Nacional de los 25, que era una corriente interna del sindicalismo argentino, que era la que había de alguna manera promovido el paro del 79 y demás, que estaba encabezada por Roberto García, Roberto Dión, y que de alguna manera tenía vínculo con lo que era el ubaldinismo, nos vienen a ver. Y en esa visita, junto con ellos vienen representantes de agrupaciones sindicales que estaban tratando de recuperar sus gremios que estaban conducidos o bien por intervenciones militares o bien por dirigentes sindicales que habían arreglado con los militares y en la práctica se habían transformado en los interventores de sus propios gremios. Uno de los que viene en la delegación a visitarnos en el 80, cuando Adolfo es nominado premio Nobel, es Víctor de Genaro. A partir de allí yo empiezo a tomar, tuvimos una reunión, qué sé yo, a mí me sorprendió gratamente el tipo de planteo, discurso y la cabeza que de alguna manera mostraba Víctor ya en ese momento, a partir de lo cual seguimos conversando y fui tomando contacto con toda una corriente sindical que estaba armándose en torno a él y en ese momento a otro compañero de lo que era la agrupación que buscaba pelear ATE, que era Germán Abdala, y ahí empecé a conocerlos a los dos y me fui metiendo en el tema y abrí un espacio dentro del Servicio Paz y Justicia en el marco de la concepción que nosotros teníamos de los derechos humanos como no una cuestión de carácter individual, sino el tema de los derechos de los pueblos y demás, un capítulo particular que era un espacio de apoyo a las agrupaciones sindicales que estaban disputando la recuperación de sus gremios. Y a partir de ahí, bueno, Víctor y Germán se integran en el armado de eso y a partir de ahí empiezo a tener contacto con toda la cuestión sindical y me incorporo de pleno a la pelea por la recuperación de ATE, cosa que se logra en noviembre del 84. Y a partir de allí directamente ya me integro a la conducción de ATE. En la creación, yo siempre fui creando centros de estudio en todos los espacios políticos en los que estuve. Cuando estuve en el Movimiento de Derechos Humanos lo hice en el Servicio Paz y Justicia.
Bueno, creé el Instituto de Estudios sobre Estado y Participación en ATE y a partir de ahí siguió todo el trayecto de ATE, la CTA y todo el proceso de vínculo con el espacio sindical. ¿Quién estaba en ATE antes de que ustedes llegaran? Durante la dictadura. Durante la dictadura estaba el que era el secretario general del sindicato al momento de la dictadura y que termina asociado, arreglado con la Armada. Directamente él es quien, digamos, botonea a buena parte de los compañeros desaparecidos que tiene ATI, que son muchos, y él se transforma en, digamos, no es un sindicato intervenido, porque quien lo intervino en la práctica fue el propio secretario general, que era Juan Horvath. Ok. Y vos, tiempo después, bueno, de esto, de tu integración en ATE y la recuperación, bastante tiempo después, vas por la ciudad de Buenos Aires. Que eso, por la jefatura de gabinete, la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En realidad, primero, nosotros recuperamos ATE. Sí. A partir de allí nos propusimos poner en marcha una corriente diferente al interior del movimiento obrero y en determinado momento llegamos a la conclusión de que era necesario crear una nueva experiencia sindical, que la CGT, más allá de sus conducciones, tenía un formato político organizativo que no tenía nada que ver con la nueva clase trabajadora que tenía la Argentina, que la CGT tenía que ver con sindicatos que afiliaban trabajadores formales en blanco como resultado de la experiencia de industrialización y asalarización formal que la Argentina tuvo hasta mediados de los 70, pero que las transformaciones vividas hicieron que prácticamente el trabajo en blanco se fuera transformando en una minoría. Que en ese marco había que crear otra cosa y ahí creamos la CTA. Sí. O sea, lo primero que hicimos fue fundar una nueva central de laburantes que tenía algunos contenidos muy distintos. Primero, trabajadores eran todos, no importa si estaban en negro, en blanco, si estaban desocupados. Trabajador era aquel que vivió de su trabajo, vive de su trabajo o vivirá de su trabajo. Establecíamos un mecanismo en donde no era como es la CGT, que son los sindicatos los que determinan las conducciones, y en donde en la práctica lo que han son elecciones mediadas, o sea, no hay voto directo. Nosotros establecimos la afiliación directa del trabajador con la central y el voto directo del trabajador para sus representaciones, y arrastramos en eso un espacio importante de sindicatos que fue creciendo y tomando mucho volumen, sobre todo durante toda la década de los 90, y que finalizamos los 90 como un espacio con un fuerte protagonismo que armó poco antes del 2001 lo que se llamó el Frente Nacional contra la Pobreza, y que fue 48 horas antes del 19 y 20. Sí. Diría que fue la última experiencia política organizada antes de ese acontecimiento que no tuvo dueño y que fue algo espontáneo, digamos, que terminó partiendo las aguas políticas de la Argentina. A partir de ahí se abre otro tiempo en donde empieza un debate en nosotros que veníamos con un trayecto de construcción política en el terreno social y con mucha distancia respecto a las prácticas electorales. Habíamos tenido que ver con el desarrollo del Frente Grande, básicamente a partir de la intervención de Germán Abdala como diputado, pero bueno, Germán después se enfermó y bueno, luego se muere. El periplo del Frente Grande para nosotros fue muy complicado en el sentido de la derivación
que tuvo toda la experiencia de Chacho Álvarez y demás. Así que estábamos como muy en una tarea de construcción política en el plano social, pero con una distancia importante con lo electoral. El 2001 nos muestra que con todo lo que habíamos acumulado socialmente no nos permitía intervenir en la crisis de manera directa, vinieron otra vez las elecciones, no habíamos construido nada, con lo cual a partir de allí algunos empezamos a pensar en que había que encontrar también herramientas de construcción en el plano partidario y electoral, y a partir de ahí comenzamos a fundar partidos distritales. Fundamos un partido en Neuquén que se llamaba... Esto con la CTA. Con toda la militancia que venía de la experiencia sindical. Sí. Sindical y territorial, porque con esta idea nuestra de que los trabajadores eran todos, un espacio creciente de organización en la CTA eran todas las organizaciones territoriales de laburantes que estaban desocupados, o que eran en negro y que no se podían organizar en los sindicatos formales. Pero digo, con toda esa militancia empezamos a discutir estrategias de intervención político-institucional. La primera fue Neuquén, en donde hicimos la Unión por los Neuquinos para discutir en ese momento se puso en debate esto era 2005, la constituyente de Neuquén. Bueno, un intento de cambio de la Constitución que básicamente estaba orientado a quitar el control del Estado sobre los recursos naturales. Ahí era una orientación claramente liberal, y ahí los compañeros nuestros armaron un partido y salimos, nos fue muy bien. Metieron casi... Partido para la constituyente. Para integrarlo. Claro, y metimos unos cuantos constituyentes y logramos frenar el tema de la pérdida de control del Estado sobre los recursos. La verdad que fue una experiencia bárbara. Y luego de eso, acá en la Ciudad de Buenos Aires, yo había sido convocado por, digamos, Aníbal Ibarra, a que fuera parte de la lista de diputados en la segunda elección, del segundo gobierno de él. Yo encabecé la lista, una de las 3 listas que lo llevaban a él como candidato a jefe de gobierno. Eso fue en el 2003. Sí. Como yo venía siendo diputado desde el 2003, y seguí de alguna manera el proceso que hizo Neuquén, me puse a organizar un partido en la Ciudad de Buenos Aires que fundamos, que se llamó Buenos Aires para Todos, que luego confluyó junto con el Socialismo Auténtico y con Pino Solanas, y armamos Movimiento Proyecto Sur, y en ese marco, en el 2003, fui candidato a jefe de gobierno. En el 2003. No, 2007, ¿no? 2007. En el 2007 en 2003 fui candidato a diputado con Ibarra. En el 2007 fui candidato en el momento en que se rompió el espacio del progresismo. Sí. Ahí el segundo gobierno de Ibarra tuvo el desbarranque con todo el caso Cromañón. Sí. En ese marco, Tellerman es el que sigue con el gobierno, y cuando viene el momento de la elección, en lugar de poder armar un espacio común que mantuviera la perspectiva progresista en la ciudad, ese espacio se parte. Se parte por un lado con Tellerman, que era el que naturalmente venía con mejores posibilidades, y con una intervención por parte del gobierno nacional en ese momento que lo pone a Filmus. Cuando se produce eso, los que de alguna manera veníamos con algunos planteos críticos respecto al progresismo de la ciudad,
nosotros habíamos tenido fuertes discusiones con el gobierno de Ibarra porque no había avanzado en muchas cosas que nos parecía que merecían ser modificadas. Decidimos, bueno, si no podemos armar una cosa única, vamos con la nuestra. Y ahí fui candidato a jefe de gobierno, metimos un legislador, y a partir de ahí, bueno, fui parte de la política electoral de la ciudad, de ahí en más. Porque después en el 2007 fui candidato a diputado nacional, cuando Pino fue candidato a presidente, y ahí empezó mi segundo mandato. Y después terminamos armando, en el marco de la desarticulación de Proyecto Sur, armamos el Frente Amplio Progresista, en una concepción que es la que nosotros tenemos, no solo teníamos, seguimos teniendo, que es que para hacer otra cosa en la Argentina hay que refundar un conjunto de espacios institucionales nuevos, que las estructuras tradicionales son absolutamente refractarias al cambio, y cuando digo estructuras tradicionales me refiero a la estructura de la CGT, a la estructura del PJ, a la estructura del UCR, a la de los partidos tradicionales de la izquierda. Digo, hay que hacer otra cosa. Todo lo que dio lugar a que eso existiera, en términos de la Argentina que hizo posible eso y el mundo que hizo posible eso, no existe más. Estructuralmente no existe más, y las corrientes que le dieron vida a todo eso tampoco. Por lo tanto, recuperando todo lo bueno que en alguna vez tuvieron, para nosotros hay que hacer otra cosa. Por eso fundamos una experiencia distinta en materia sindical, por eso armamos una herramienta electoral diferente, y podemos establecer acuerdos con muchos, pero caminamos en el sentido de armar cosas distintas. Así que bueno, en ese marco, digo esto porque por eso intentamos hacer Proyecto Sur, por eso intentamos hacer el Frente Amplio Progresista, porque tratábamos de armar, recuperando distintas identidades, espacios que no tuvieran los límites de las estructuras políticas tradicionales. Y ustedes, vos durante el kirchnerismo, ¿no? Durante los 2 mandatos de Cristina, con Pino, ¿se encuadraron dentro del kirchnerismo? No. Más allá de tener este proyecto aparte. No. En el Congreso y demás. No, nosotros no nos encuadramos. Tuvimos un gran debate con el kirchnerismo. Básicamente nuestra diferencia central era el PJ. Para nosotros el vínculo de la experiencia... Nosotros no Pino, nosotros como espacio, Víctor, de Genaro, la CTA, ATE, nosotros sí teníamos una relación con Kirchner anterior, lo conocíamos mucho. Es más, Kirchner fue abogado de ATE en Santa Cruz, o sea que era un tipo conocido por los dirigentes nuestros. ¿Y él apoyó el movimiento que hicieron en Neuquén también? No, porque él estaba en Santa Cruz. Ah, claro. Quizás y en Santa Cruz era un tipo que teníamos un buen vínculo para la defensa de lo que era la mina de Río Turbio, pero con muchas dificultades para organizar a los trabajadores del Estado provincial. O sea, él no quería organización de los laburantes. Tipo muy vertical, y bueno, que de alguna manera no tenía, o sea, confrontaba con nuestro criterio de que la democratización es el camino de la construcción del poder del pueblo. En el medio horizontal, claro, con la horizontalidad. Y confrontábamos en eso, o sea, pero compartían dentro de todos los intereses. Compartíamos, ¿no? Y teníamos, cuando Kirchner se transforma en el presidente de la Argentina, nosotros tenemos una discusión con él a comienzos, en donde
nuestra propuesta era que él fortaleciera y profundizara. Aparte, él aparece en el marco de la eclosión del 2001, o sea, aparece con un nivel de movilización política y de debate político. Sí, de trabajadores, los docentes. Entonces, el planteo nuestro era, y aparece además en el marco de por primera vez, la CTA, junto con la corriente clasista, habíamos logrado paralizar el país sin la CGT. O sea, ya nuestro crecimiento en el terreno de la movilización social había pasado por encima de las dirigencias sindicales tradicionales. Nuestro planteo era que había que fortalecer ese proceso de movilización y de esa demanda de participación de la gente, y que tenía que correrse de transformarse en el presidente del PJ. O sea, que había que pasar por encima del PJ. Y en ese terreno que había una cosa muy relevante, que era fortalecer las nuevas experiencias a nivel de organización de los trabajadores, que había que tratar de sacarse el lastre de un conjunto de dirigentes sindicales que son empresarios antes que sindicalistas. Bueno, en ese marco nosotros proponíamos que él fortaleciera toda la organización de los laburantes y todo lo que era la libertad y la democracia sindical. Y él, reconociendo la necesidad de eso, para nosotros, si no hay una consolidación de una organización potente de quienes trabajan, es muy difícil influir para que la sociedad tenga en cuenta esos intereses como vitales en su organización. Él, en ese momento, nos dijo que no, medio como que no. Y nos propuso que Víctor se transformara en el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y que discutiera la gobernación de la provincia. Es decir, en lugar de que seguir profundizando una organización de trabajadores, de masas, que era lo que para nosotros permitía sostener una propuesta política de transformación, nos metían adentro del PJ de vuelta. Bueno, ahí fue... Tener un lugar dentro de esa discusión, ¿no? No. Intentar modificar eso desde adentro no es uno. Bueno, esa era nuestra diferencia. O sea, digo, no. Lo que estoy explicando es por qué no fuimos kirchneristas. No estoy diciendo que teníamos la razón. Esa es otra cosa. Pero la caracterización que nosotros tenemos del Partido Justicialista hoy y que teníamos ayer es que la estructura del justicialismo, y que se expresa con claridad en los comportamientos del 90% de los gobernadores y de los intendentes, es una estructura de control estatal sobre las demandas del pueblo, no de solución. Y por lo tanto, en ese marco, viniendo de la cultura peronista, porque en realidad tanto Víctor como yo venimos de ese palo, de hecho yo incluso volví a la estructura del PJ y Víctor también en el 80 y pico. Yo fui secretario de Acción Social del Partido Justicialista. Pero digamos que después de la experiencia Menem y después del indulto a los genocidas, nosotros lo fuimos del PJ porque entendemos que el PJ no va más. Y digamos, el límite que nosotros le veíamos en la experiencia kirchnerista, que por otra parte creo que lo fue, porque creo que el kirchnerismo no pudo avanzar más en muchas cosas por los límites que el PJ le ponía, es lo que hizo que nosotros, aún coincidiendo en muchas definiciones, no fuéramos parte del kirchnerismo. De hecho, todavía me acuerdo cuando fui candidato en el 2011 a diputado, que fui candidato del FAP, Clarín sacó unas notas de los distintos candidatos, y en el caso mío titulaba opositor que coincide
en todas en todas las principales definiciones del gobierno, algo por el estilo. Y ahí aparecías vos. No, ese era yo. Era tu descripción. Esa era la descripción. Se mofaron. ¿Eh? Todo. Sí. De hecho, si vos, una de las películas, no me acuerdo que es, de Néstor Kirchner, que hacen sobre Néstor Kirchner, cuando se pone el debate de la ley de medios, el que aparece hablando soy yo, Sí. que no era del bloque kirchnerista en ese Pero estabas momento. apoyando. el Pero proyecto, apoyé la sí, ley de está medios, bien. como apoyé la estatización de aerolíneas, como apoyé la recuperación de YPF, como apoyé la asignación universal por hijo, digo, en esos temas siempre hubo acuerdos. No había acuerdo en la construcción política, adentro del PJ, y con niveles de verticalidad que nos parecían incompatibles con el desarrollo de la organización popular. Con eso teníamos discusiones, que las seguimos teniendo. Nada más que, bueno, la derrota que vivimos Claro, en la los experiencia hizo de Macri encuadrarse, sí. nos hizo pensar que para volver a tener una posibilidad en la Argentina teníamos que ir todos juntos y debatir juntos cómo avanzábamos. Sí. Mencionás ahora las discusiones y hace un ratito dijiste que tenías discrepancias con Aníbal Ibarra, con esa forma del progresismo en la ciudad. Entonces me surge preguntarte cómo ves al progresismo y al peronismo en la ciudad ahora y para el 2023 quizás. ¿Qué crees que le falta para ganar, por ejemplo? Para ganar o qué le falta en la idea que concibe política. Puede ser que no la manera en la que ganaría no es la que vos considerás adecuada o así. Yo creo que después de la derrota de Aníbal Ibarra no hubo ninguna revisión de lo que fue esa experiencia, de los límites que tuvo y de proponer un nuevo modelo de ciudad desde una perspectiva popular y progresista. No lo hubo, es más, se insistió en presentar como expresiones nuestras parte de lo derrotado. Filmus era Ibarra, volver a proponerlo después de la debacle que había vivido. Me parece que en ese sentido, ese es un primer tema. El segundo tema es una estructura del Partido Justicialista que se transformó en una suerte de comunidad de negocios con Larreta y que hizo que el papel que ha tenido el Frente para la Victoria e incluso hoy el propio Frente de Todos, límites muy serios a la hora de ser una expresión de oposición en la ciudad. En realidad, la oposición en la ciudad se viene canalizando a través de movimientos urbanos, pero donde el papel del sistema político es prácticamente nulo. Creo que los dos problemas de fondo que hubo es, no se discutió una nueva propuesta de ciudad y un nivel de maridaje con los intereses de Larreta que fue, en la legislatura fueron más que evidentes e impedían entender que eso fuera una estrategia diferente, sobre todo para un proyecto muy serio que es el de Larreta en la ciudad, no es una pelotudez. El proyecto, la ciudad de Buenos Aires es el centro de la comunidad de negocios dominantes de nuestro país, con un nivel de vida en términos promedios superior al resto. Si vos no discutís a fondo una ciudad diferente, ellos tienen condiciones acá para hacer cosas y de hecho las han hecho. Así que creo que ahí hay una rémora, una deuda. Nosotros estamos trabajando, acompañamos al Frente de Todos en la elección última, vemos un comportamiento en la legislatura flojo y venimos acompañando movidas de los movimientos urbanos en los diferentes temas, desde la costanera en adelante. Por ejemplo, ahí el tema de la costanera es un tema en el cual el Frente de Todos entró tarde, mal, entró después de que ya la gente se había metido a fondo. Y hemos lo creamos el año pasado y está empezando a tomar volumen, el movimiento La Ciudad Somos los que la habitamos.
donde tratamos de nuclear las diferentes experiencias de los movimientos urbanos para debatir con ellos una estrategia de intervención electoral. Para nosotros el vínculo entre la construcción política y la organización social es clave. Claro, ustedes parece que a lo largo de todas estas experiencias que comentás, se comienza por la organización social y horizontal, y de ahí se ve la posibilidad o la necesidad de a su vez traducir eso en una experiencia electoral, pero no se piensa al revés. Exactamente. Digamos que para nosotros la política es una cuestión integral. La política se construye en todos lados. En la facultad, en el colegio, en el barrio, y también en cada una de las instituciones. Y hay que tener herramientas en todos los terrenos. Pensar que la política es simplemente la cuestión de la cuestión institucional es una limitación, y sobre todo hoy, en donde claramente estamos en una etapa que es la etapa de la postdemocracia. O sea, el sistema institucional democrático como lo conocemos, con las instituciones representativas, claramente hoy no tiene capacidad para intervenir y resolver los problemas que plantea los poderes fácticos que están por fuera de ellos y que hacen que, más allá del voto, hagan lo que se les cante. El poder económico, el poder mediático, incluso instituciones como el Poder Judicial, y que tienen la capacidad de intervenir, limitar, neutralizar y modificar las mejores definiciones que pueda tener cualquier gobierno. Claramente estamos en una etapa donde necesitamos transformar a la comunidad en un poder fáctico, a la comunidad organizándose para poder intervenir de otra manera. Sí, o también otorgarle un poder mayor a las instituciones representativas. Bueno, la única manera es si adentro está la gente. La comunidad organizada. Para eso es que hay que recuperar mecanismos de participación directa y semidirecta de la comunidad en las decisiones, porque si no lo que se termina conformando, y de hecho es lo que ha ocurrido en la Argentina, una suerte de oligarquía de representantes, donde los representados están afuera. Y hay un nivel de... O sea, vos tenés... Argentina vive padece una estrategia de la desigualdad que lleva ya 47 años, desde la dictadura para acá, con independencia de los intentos que hicimos para modificarlo, no se logró parar el declive de la Argentina. Digo, cuando vos mirás el proceso, es una Argentina estancada, en donde el producto por habitante creció menos de 0,5 por año, con una tasa de inversión que cayó el 25%, con salarios reales que en realidad están 70% por debajo de lo que estaban en el 74, con un aumento del 300% en informalidad y del 890% de la pobreza. Y vos tenés hoy un país donde tenés 26 millones de personas que no llegan a fin de mes, 17 millones que son pobres y 4 millones que pasan hambre. Y del otro lado tenés 114.000 millonarios cuya fortuna equivale a 5 Argentinas. Bueno. Y que el 70% de la fortuna la tienen afuera. Esa Argentina, para que podamos cambiarla, necesita dotar a las instituciones representativas de mecanismos por los cuales los representados intervengan. Entonces, plebiscito, democratización, consejos de participación de las organizaciones, todo eso hay que meter la democracia entendida como proceso de participación, no como está hoy cristalizada en una suerte de forma de gobierno que reproduce una suerte de oligarquía política que mantiene privilegios y que genera bronca. Porque en realidad esos 47 años de no poder resolver la perspectiva del país genera un nivel de bronca contra el sistema político que se expresa del peor modo hoy. Los Milei, Milei, nadie banca a Milei por las pelotudeces que dice sobre el liberalismo, lo bancan por las barbaridades que hace y dice respecto a la casta política. Ese es el punto donde
él engancha a alguien, porque efectivamente hay una casta, digo, de la cual obviamente no todos, pero digo, hay una casta que existe y que sus privilegios son el resultado de ser gerentes de este proceso. Y en este aspecto, ¿qué caracterización haces del gobierno en cuanto a la democratización de la que venís hablando en sí? No, del Frente de Todos. Sí. Y yo creo que estamos en problemas, lamentablemente, ¿no? Creo que un primer problema que tuvo el Frente de Todos, mejor dicho, no el primero, creo el más grave, que es político, que es que pudimos armar una coalición electoral potente, que permitió además dar un paso central y estratégico, que era desalojar a Macri del gobierno, pero nunca pudimos transformar eso en un ámbito donde las distintas fuerzas que integramos el Frente pudiéramos compartir un rumbo, discutir qué hacíamos y hacia dónde íbamos. El Frente de Todos no se armó en ningún lugar. Digo, todos seguimos funcionando en todos los terrenos, pero separados. Decís que no hay ese diálogo dentro del Frente de Todos. No. ¿Vos conocés locales del Frente de Todos? ¿Hay locales de los barrios? ¿Funciona acá una agrupación del Frente de Todos en el colegio? Funcionan las agrupaciones de los partidos que integramos el Frente de Todos, pero no el Frente de Todos. No hay un ámbito común que nos permita discutir una estrategia común. Y bueno, eso después va complicando la discusión, y yo creo que a eso se le agregó, bueno, primero un momento muy complicado como fue la pandemia. Yo creo que fue lo mejor que hizo el gobierno, el modo en que administró la pandemia. Es más, creo que si las elecciones hubieran sido en el 2020, hubiéramos ganado por escándalo. Creo que la decisión del presidente ahí de jugar el tema de la vida como una cuestión central frente a la privacidad de los negocios fue una decisión que estuvo bien tomada. Lo de la cuarentena temprana, creo que la recomposición del sistema de salud, la campaña de vacunación, más allá de las boludeces del vacunatorio VIP y todas esas cosas o del cumpleaños de Fabiola, todas cosas que podrían no haber ocurrido, más allá de eso yo creo que en ese plano se trabajó y muy bien. Creo que el problema vino a partir del proceso de recuperación de la actividad económica, en donde el gobierno siguió un rumbo de fuerte articulación con la negociación con el fondo, y donde la combinación entre no disciplinar a los mercados y mantener una situación de inflación permanente, junto con un proceso de ajuste fiscal y monetario conversado con el fondo para llegar al acuerdo con el fondo, dio como resultado que la recuperación de la actividad económica existió en un contexto de mayor desigualdad. Y el resultado es que perdimos la mayoría electoral. Perdimos 5 millones de votos en el 2021, y en lugar de tomar ese hecho como una señal, porque ahí no era un debate entre nosotros, el pueblo argentino dijo: muchachos, por acá hay problemas, y por lo tanto, ¿por qué no revisamos un poco? En lugar de eso se redobló la apuesta hacia el acuerdo con el fondo. Y al ir al acuerdo con el fondo sin consenso electoral y sin consenso de las fuerzas que integran el frente, el voto materializó una ruptura orgánica ya. Sí. En el sentido de que lo que votó el acuerdo fue una coalición parlamentaria con eje en Juntos por el Cambio, no con eje en el Frente de Todos. Esa combinación entre pérdida de la mayoría electoral y ruptura orgánica es la situación en la que estamos hoy. Y en donde acá lo que hace falta es que el gobierno reconstituya su poder político, vuelva a convocar al frente. O sea, debería retomar el discurso que dio ahora Alberto en
En la cumbre de las en la Américas. cumbre, la verdad, un discurso buenísimo, Sí, muy- de los que hacía tiempo que no hacía, y creo que si retomara eso y nos convocara a todos, podríamos pensar en un cambio de rumbo. Pero si no hay cambio de rumbo, el 2023 viene muy complicado. ¿Y qué Pero condiciones? Para la gente, y que es lo más preocupante, y para nosotros, en el sentido de que nos transformemos nosotros en la excusa de que vuelva al pasado. ¿Y qué condiciones crees que tiene que tener ese cambio de rumbo? Ya mencionaste lo de la deuda. Claramente hay dos cosas. Hay que frenar el proceso inflacionario y recomponer el poder adquisitivo de la población. Si no hay señales en ese plano, no hay tutía. ¿Cómo explicás ese proceso inflacionario multicausal? Te vi hace un tiempo que hablabas, ¿no?, de la concentración de la riqueza como una de las razones por la cual el manejo de precios y las disputas entre los distintos sectores lograba que la inflación tenga quizás como dueña o como responsable principal a esta concentración entre las principales firmas y empresas. Pero ¿qué otras causas le ves a la inflación? ¿Cómo le explicarías? Considerar un castellano básico para adolescentes, ¿no? Algo que, por supuesto, si arrancás con las variables, podemos terminar mañana, pero algo intentando que sea simple. Vuelvo al punto que les dije antes. Argentina padece una verdadera estrategia de la desigualdad, desde la dictadura para acá. Es decir, acá hay una estrategia puesta en marcha por las clases dominantes que tuvo tres grandes momentos: dictadura, Menemato y Macri. En ese proceso, el campo popular, el pueblo, creó distintas situaciones, organizaciones, propuestas, intervenciones, ganó momentos, pero no logró frenar ese proceso. ¿Por qué digo esto? Porque la inflación es la disputa entre los diferentes actores que participan del proceso económico para repartirse el ingreso que se genera. Los movimientos de los precios entre los diferentes sectores productivos, entre el tipo de cambio y la tasa de interés, y entre el salario y demás, atrás de cada precio hay un actor, una fracción del capital empresaria, trabajadores, jubilados. Digo, es esa disputa lo que genera la inflación. Cuando no hay un orden que establezca quién gana y quién pierde, el orden se define en la disputa en función del poder de mercado diferencial que cada uno tiene. Entonces, no es que la concentración produce la inflación. La disputa por el ingreso produce la inflación. Quienes detentan capacidad de condicionar mercados salen ganando. Es un mecanismo por el cual ganan. Pero en realidad lo que hay es una disputa. ¿Cuál es la disputa de fondo que hay en la Argentina? El cambio de país. La Argentina era un país a mediados de los 70, están haciendo otro. Ese país de los trabajadores, de la clase media y demás, ha ido resistiendo también en el marco de los precios. Entonces Argentina mantiene una capacidad sindical de presión y mantiene capacidad política de frenar procesos, porque hay un pueblo que vota normalmente bien. Vota normalmente bien en el sentido de que abre juego. O sea, el pueblo argentino, cuando el peronismo se parecía a los milicos, votó a Alfonsín, a pesar que es dominantemente peronista. Cuando Alfonsín proponía el lápiz rojo de Angelós para privatizar todo, votó al Menem de la Revolución Productiva y del Salariazo. Tuvieron que subordinar al Partido Justicialista a sus intereses para poder llevar adelante la experiencia
Digo, recién con Macri nos pegaron mostrándonos que también tenían la capacidad de crear una fuerza política y ganar electoralmente, y ahí me parece que nos dieron un sacudón porque indicaba que ya estaban avanzando demasiado. Pero lo que digo es, si a mí me preguntás qué es lo que genera que la Argentina desde mediados de los 70 para acá es una Argentina inflacionaria, es porque es una Argentina en disputa. No hay multicausalidad, hay disputa entre distintos factores, actores, que tienen poderes diferentes. Entonces, hoy, si vos tenés que resolver el problema en favor de los intereses populares, porque también se puede resolver la inflación al revés, en favor de los intereses dominantes. Claro, terminando con los sindicatos, estoy seguro. Por ejemplo, o estableciendo distintos, de hecho, los momentos que tuviste sin inflación, ¿cuáles fueron? Los más destructivos. El de Martínez de Oz en la dictadura y el de Cavallo con la convertibilidad. Hiciste mierda todo, destruiste sectores productivos completos con el ingreso de importaciones, pero en ambos casos tuviste genocidio, tuviste la represión que implicó esa suerte de convertibilidad y dolarización, que por otra parte además la aplicaste sobre la base de haber profundizado el terror, ya no solo militar, sino el terror a la fue la hiperinflación la que justificó que la gente se bancara la convertibilidad. Pero lo que digo es, vos podés congelar la distribución del ingreso de hoy, haciendo que los que ganan sigan ganando, y ahí no vas a tener inflación. Ahora, el gobierno pretende darle algo a los sectores populares, entonces tiene que terminar incrementando los planes, aunque no quiera, tiene que tratar de habilitar paritarias que superen a la inflación, y el resultado, por lo tanto, es que todo va corriendo. ¿Cómo se instituye un orden desde el lado popular para esta cuestión? Implica, uno, lo que dijimos antes, no hay modo de instituir un orden si no tenés poder político. Este gobierno tiene poco poder político, debiera refundar el frente de todos para tenerlo y desde ahí avanzar. Segundo, tenés un proceso inflacionario a nivel internacional que te obliga a desvincular los precios internos de los internacionales. La clave ahí son las retenciones y los cupos. O sea que la producción que vos necesitas preservar para abastecer a precio razonable al mercado interno tiene que estar garantizada en todas aquellas producciones que así definamos. Lamentablemente el gobierno, a pesar de que esto es necesario, te diría que incluso antes del conflicto bélico, no aplica retenciones por su diálogo con el sector agrario. Digo, hoy ya te diría por su debilidad política y busca mecanismos elípticos, que es como por ahora el impuesto a la renta inesperada. Ahora, el impuesto a la renta inesperada no es lo mismo que las retenciones. Porque el impuesto es sacarle un pedazo de lo que ganó a los que lo ganaron. Pero la retención no es eso. La retención lo que establece es un precio interno del trigo distinto al internacional. Acá lo que haces con el impuesto a la renta inesperada es que el que vendió el trigo a un precio más alto vos se lo sacás, pero el precio quedó como estaba. Entonces digo, a los efectos de la discusión de la inflación no sirve eso. Pero vos necesitas un nuevo sistema de retenciones en este contexto. El segundo punto es ir a fondo con la legislación antimonopólica, cosa que tampoco ¿Con se una ha política hecho. de control de precios? Con una política de control social del sistema de precios. Las mesas de concertación por cadena de producción tienen que tener a todos los actores ahí. Ahí vuelvo al tema de la posdemocracia, no alcanza con el Estado solo.
en la cadena de producción alimentaria o en la cadena, los insumos o lo que fuere, tienen que estar las grandes que tienen posiciones dominantes, pero tienen que estar también las pequeñas y medianas empresas, los laburantes, articulados con el Estado para fijarle límite al que empuja el precio de la cadena, que es el que tiene la posición dominante en el mercado. Pero y ahí tenés que aplicar toda la potencia social y de regulación. Acá la ley de góndolas, la ley de abastecimiento, la ley de defensa de la competencia no se aplican. Desvincular precios, control del sistema de formación de precios o de los mercados oligopólicos. Y el tercer punto, que es el que más obliga a tener poder político, es que en un contexto donde vos tenés 70% de inflación anual, vos tenés que congelar, porque hay una inercia ya construida de remarcación que si no, no se frena. Entonces, establecer un congelamiento de precios, tarifas, tipo de cambio, tasa de interés y demás, con un previo movimiento distributivo que mejore la posición de lo que hasta acá perdieron, es lo que habría que hacer en simultáneo. Ahora, todo eso reclama poder político. No hay forma de poder de producir una intervención antiinflacionaria sin un poder político potente. Y viendo esto para el 2023, además de tener en cuenta el poder político, tenemos también el factor juventud y política. Yo el otro día escuchaba, por ejemplo, a Guillermo Moreno en un reportaje que decía que ahora la rebeldía se expresa en Milei, y él decía, ahora ni el trotskismo es trotskista, y el peronismo ahora no sabe captar a los jóvenes y a la rebeldía, según él. Y entonces, ¿vos qué pensás que le falta al movimiento como para poder llegar quizás más a la juventud y así quizás poder contar con ella en el 2023 o en un futuro? Y yo creo que lo que falta es ser capaces de cuestionar el orden. El gobierno no ha cuestionado el orden, por eso está como está. La rebeldía implica cuestionar el orden vigente de cosas. Milei canaliza y pone como responsable a la casta. Vos tenés que tener la suficiente inteligencia para mostrar que hay una casta que está asociada a los intereses del poder económico en la Argentina y que le permite gestionar el problema, que la casta la tenemos adentro también. Forma parte del Frente de Todos. En el marco de la alianza electoral que hicimos para poder gobernar, para poder separar a Macri del gobierno, incorporamos a muchos que van en otra dirección. Entonces, a eso vuelvo al punto que yo les planteaba. Nosotros somos parte de un espacio político que intenta construir herramientas nuevas. Porque, digo, yo sé cómo piensa Massa. No tiene nada que ver con todo esto que yo estoy diciendo. Tiene más que ver con la embajada de los Estados Unidos, un acuerdo con el fondo, y con el acuerdo con Macri y con Larreta. Es otro país el que quiere él, que se parece mucho más al de Milei. Entonces digo, Milei a mí no me preocupa tanto porque los personajes como este suben y bajan. De hecho, a medida que va hablando, va acumulando rechazo también. Como lo fue Lilita Carrió, ¿no? Como lo fue Lilita Carrió. Como lo fue Lilita Carrió. Pero digo, acá el tipo ya dijo, ya se paró frente al genocidio, claramente es un negacionista, claramente se paró frente al movimiento de mujeres, ahora con el tema del tráfico de órganos, a medida que habla, se va sepultando solo. Tiene la razón de su crecimiento, es decir, acá hay una manga de ladrones que no permiten resolver el futuro de la Argentina. Bueno, más falta de representatividad. Pero además cuenta con el apoyo de los grandes poderes económicos, ¿no? Claro. Eso también influye.
Claro, pero es que en realidad un sistema político dominado por una casta de privilegiados es el sistema político que construyó un poder económico que tiene capacidad para cooptar una y otra vez dirigentes, intereses y partidos. Por eso es que el PJ terminó siendo el mecanismo, una experiencia popular de la envergadura del peronismo, terminó siendo la expresión del consenso de Washington en la Argentina. El proceso de privatización, endeudamiento y demás, llevado al extremo, ¿quién lo llevó? No fue Milei ni Alzogaray, fue Menem. ¿Por qué? Porque las bases estructurales y el bloque social que dieron vida a la experiencia peronista fue dinamitado por la transformación que vivió la Argentina desde mediados de los 70 para acá. Entonces, en ese sentido digo, están construyendo un país, venimos de otro, los resabios del país anterior, que es la capacidad de la organización sindical, que es la ancha franja de sectores medios, sectores empresarios que dependen del mercado interno, van resistiendo como pueden y van perdiendo. Ellos siguen avanzando, porque cada derrota popular nuestra, ellos avanzan, la desigualdad se profundiza. O sea, Alfonsín es un freno inicialmente. Luego, la derrota de Alfonsín abre paso a un proceso de profundización de la desigualdad. La experiencia del kirchnerismo le pone límite, permite algunos avances. Ahora, la derrota de esa experiencia con Macri ya profundizó otra vez la desigualdad. Y acá se abrió una posibilidad con Alberto Fernández que lamentablemente no se está aprovechando. ¿Hay forma de recuperar esa posibilidad? Yo creo que o hay cambio de rumbo o hay que armar otra cosa en el frente de todos. Esa es la posición nuestra. O nos autoconvocamos. No convoca Alberto, autoconvoquémonos y intentemos modificar este rumbo. Porque entre otras cosas, lo que dije antes, ¿qué implica modificar el rumbo? Frenar la cuestión inflacionaria y aumentar el poder adquisitivo, porque no puedo aumentarlo sin frenar. Ahora, si freno la cuestión inflacionaria, tengo que tener política de ingresos nueva, acorde a la nueva realidad laboral. El salario no resuelve el problema distributivo hoy, porque el 60% está en la informalidad o desocupado. Por lo tanto, la necesidad de un piso de garantía de ingresos, un salario básico universal, es imprescindible. Entonces, acá necesitas otro tipo de política de ingresos y frenar el proceso inflacionario. Ahora, para frenar el proceso inflacionario, tenés que revisar el acuerdo con el fondo, porque el acuerdo con el fondo es inflacionario. ¿Y por qué es inflacionario? Porque la inflación es el mejor mecanismo que encontró el poder en la Argentina para resolver el problema del ajuste. Argentina no se banca el ajuste sin inflación. Uno podés bajarle el salario y las jubilaciones a la gente sin el efecto de los precios. Lo quiso hacer López Murphy, lo quiso hacer Patricia Bullrich, saltaron todo por el aire cuando querían bajar el 13%. Digo, no se puede en la Argentina hacer eso. Hay una cultura política y hay capacidad política para frenarlo. La inflación permite bajar ingresos, bajar salarios, todo baja y acumulan ganancias los sectores que vienen ganando. En ese marco, y además la inflación es lo que permite el ajuste de las cuentas públicas, porque el Estado con los impuestos acompaña la evolución de precios, recauda más, y los gastos del Estado, en tanto son en pesos, bajan. Consecuentemente, la inflación no es casual que el fondo nos plantee un acuerdo inflacionario. El gobierno tiene que ajustar el dólar,
tiene que ajustar tarifas, tiene que subir la tasa de interés. ¿Cómo vas a contener la tasa de inflación? La seguís propagando. Entonces, para poder hacer esto, hay que revisar el acuerdo con el fondo. Ahora, digo, o nosotros, si no convoca el gobierno, el Frente de Todos se tiene que autoconvocar para modificar el rumbo. Y si no, para plantear una propuesta diferente en el marco de las PASO y en disputa del 2023. Pero señalando que este no es el camino. O sea que Son las dos variantes que hay, no hay ninguna otra. no fue el mejor acuerdo el que se consiguió. Podría No, haber uno mucho mejor. No, esos son... Tengo miedo que él incluso puede decir que sería mejor que no haya. Eso iba a preguntar. ¿Lo considerás? ¿El qué? Que El no puede ser acuerdo. mejor que no haya El no este pago. acuerdo con el FMI. O viste que hay distintas corrientes, uno considera que sí o sí vos tenés que acordar con el FMI, que tenés que mantenerte adentro de todo este sistema de créditos con organismos internacionales. Yo creo que hay que mantenerse en tanto y en cuanto el forma de mantenerte te beneficie. Si te jode, no. ¿Hay Creo forma? que lo que Claro, hay hay que forma. ser pragmáticos. ¿Sí? Nosotros, entre cerrar una negociación como la que se cerró y mantener las negociaciones sin cerrar, nosotros recomendamos mantener las negociaciones sin cerrar. Ahora, lo que pasa, ¿cuál es? Para poder hacer eso, vos necesitas tener una estrategia económica que controle la situación. Uno de los factores de control de la situación, vos no podés no tener un dólar de reserva en el Banco Central. No podés perder tus 30.000 millones de dólares de saldo comercial y no tener reservas propias. Eso implica problemas que tienen que ver con que vos estás administrando mal la política económica. Entonces, si vos no tenés un dólar de reserva, no podés tener fortaleza a la hora de la negociación. El gobierno nacional llegó al cierre sin un dólar, partido al medio. Después de haber tenido durante 2 años 30.000 palos verdes de acumulación de saldo favorable. Se lo regalaste a actores económicos, grandes empresas, que con eso cancelaban deuda propia. Muchas de esas grandes empresas cancelaban deuda con sus casas matrices. Y además muchas de esas grandes empresas eran los que habían fugado guita en la etapa pasada. Le voy a haber dicho, Macho, usá la guita que te llevaste. Pagá con eso los dólares. No te voy a dar dólar al precio oficial y me voy a quedar sin reserva para que vos canceles una deuda que además ni siquiera sé si la tenés, porque la dibujaste con tu casa matriz para poder eludir el cepo y sacar guita al exterior. Claro, vos decís que es una política cambiara muy permeable. Es una política que creyó que podía dialogar. O sea, el enfoque del gobierno de Alberto Fernández está equivocado desde un comienzo. La diferencia es que al comienzo tenía justificación. En el trayecto, esa justificación se perdió y no ha cambiado la Claro, a cosa. partir de las elecciones de medio término ya... No, antes. Antes, sí. El tema es así. Cuando pierde Macri, ¿qué piensa el espacio más moderado del Frente de Todos? Que por otra parte es quien gobierna. Porque Alberto Fernández y Massa son los sectores más moderados. Es el espacio también minoritario en cuanto a los votos. Sí, pero es el que gobierna. Eso es bueno, ¿no? Gobiernan ellos. Y no es una sorpresa, porque a mí tampoco, digo, para las diferencias con la experiencia kirchnerista, nosotros no, digo, la solución de Cristina al problema fue articular con el PJ. Y entonces Alberto Fernández es ungido presidente. El PJ reaparece siempre en esta historia. Digo, para volver al punto de, a mí no me gustó que el Frente de Todos que había que hacerlo tuviera que encabezar Alberto Fernández. Me hubiera encantado que hubiera buscado otra variante. Pero lo que digo es, cuando pierde Macri y aparece el Frente de Todos como alternativa, la evaluación que se hace es, bueno, Macri no tiene esa expresión, mejor dicho, el poder económico le fracasó su expresión política, porque Macri se fue del peor modo. Bueno, se fue con un 40% a pesar de todo. Sí,
No, se fue con menos, primero. Después nosotros le regalamos como 10 puntos. Acordate de las PASO. Sí, lo que nos mostró es que la experiencia gubernamental, por más mala que haya sido, sostuvo en las elecciones, después las pasó un 40%. Bueno, pero por eso voy al punto. Primero, ¿qué dicen los muchachos? No tiene representación política, por lo tanto, el poder económico tiene que acordar una tregua. Y por lo tanto, si discutimos, van a darnos oxígeno para recomponer en parte la situación social, tanto a nivel local, con los formadores de precios, como a nivel internacional, con el tema de la deuda. El gobierno creyó que, dialogando con los formadores de precios, iba a poder contener el proceso inflacionario, por eso en ningún momento aplicó las normas de regulación sobre los mercados y en ningún momento aplicó retenciones. Y el gobierno creyó de entrada que, teniendo una actitud amable con el Fondo Monetario y los acreedores, íbamos a tener concesiones importantes. Claro, como que al ser amigables con ellos iban a ser amigables y no consideró los intereses. Exactamente. Esa fue la visión. Yo digo, podía justificarse cuando pierde Macri esa visión, bueno, se puede justificar. ¿Qué pasó después? Vino la pandemia. En la pandemia, ahí se produce la ruptura con el poder. Y esto es lo que me parece que no se registró. ¿Ese fue el punto de inflexión Yo para creo vos? que ¿El comienzo de la pandemia? En la relación con el poder, sí. Porque ahí es donde Alberto Fernández dice, priorizo la vida, cierro los negocios y se pudrió el rancho. Porque el poder económico no quería cerrar los negocios. Y recordemos, hay un momento clave, que es cuando él dice, repudia las actitudes miserables de los empresarios que despiden. Y le está hablando a Techín, que frente al pedido del gobierno de que no se despida gente, le despidió 4.500 trabajadores en Neuquén. Bueno, eso fue una demostración del poder fáctico. Fue una demostración. Que después no tuvo una acción por parte del gobierno. Exactamente. De represión. Bueno, por eso digo, ahí se produjo la primera ruptura. El que encabeza la confrontación con el gobierno es Techín. Ese es el primero. Todavía Juntos para el Cambio incluso estaba en una actitud positiva de bancar al gobierno en la cuestión de la cuarentena. Cuando se sentaban juntos Axel, Larreta, Alberto, en esas mesas. Sí, cuando, ¿cómo se llamaba el radical Negri? Diciendo, compañero presidente, usted está al frente, nosotros acompañamos, qué sé yo. Digo, ahí hay un punto, el que confronta, el que rompe, es Techín, como cabeza del poder económico en la Argentina. Y luego se van a partir de ahí aparecen los medios, Clarín, la televisión, permanentemente diciendo cuándo termina la cuarentena, qué pasa que no termina la cuarentena, a partir de ahí que las libertades faltan, que esto, que el otro, ¿no? Empezó todo un andamiaje mediático donde el poder económico seguía despidiendo, seguía marcando precios, seguía cascoteando, y donde terminó sumándose Juntos por el Cambio con el tema de las libertades primero, la vacuna rusa después, y toda la cantidad de sarta de boludeces que dijeron. Digo, ahí el gobierno vio cómo toda la constelación del poder económico, mediático y político asociado a ello se le paró en contra. Y no cambió el enfoque. Y siguió. Y sigue aún. El único, la primera señal de cambio es el discurso en la Cumbre de las Américas. Y no es una señal de cambio en acciones. Claro, fueron dichos nomás. No, la primera vez que vuelve con un planteo distinto, no sé si querrá decir algo en términos de acción futura, o no, pero la verdad es que a partir de ahí la lógica era decir, bueno, si esto viene así, hay que ser más duro con los formadores de precios, no menos.
pero no pasó nada. ¿Y Feletti no lo intentó? Y lo cagaron. Feletti quiso, Feletti entró y dijo, quiero retenciones. Lo cagaron a sopapo. ¿Y si Bueno, él ya hubiera se fue. ido directamente antes que Paula Español? ¿Cómo? Si él hubiese entrado antes que Paula ¿Quién? Español, Feletti, si él hubiera estado desde un principio, ¿crees Pero que hubiera sido primero distinto? no estuvo. O sea, por alguna razón, nadie decidió que estuviera. Y segundo, además, yo te diría que ni le echaría la culpa a Paula. El problema es que a Paula la llaman y le dicen, pará. Como le dijeron a Feletti después de la primera reunión que tuvo. Feletti se sentó con los empresarios y dijo, miren, hay que cumplir porque si no voy a aplicar la ley de abastecimiento. Se armó un quilombazo total. Y dijo, hay que aplicar retenciones. Y armó otro quilombazo y dijeron, no a la ley de abastecimiento, no a las retenciones. Bueno, menos mal que se fue, porque terminás como un pelotudo, si no. O sea, no cambió el enfoque, como tampoco cambió el enfoque en la relación con los acreedores. O sea, vos sabías cuál era el gesto de amabilidad con los acreedores. Te pago mientras negocio. Mientras vos pagabas, te seguían cagando. No te daban nada. Y vos perdías reservas. Y resulta que en una deuda absolutamente cuestionable, de carácter nulo desde la juridicidad argentina y violatoria de los reglamentos del fondo, donde el fondo comete un conjunto de ilegalidades para prestarle a la Argentina, presionado por los Estados Unidos, esa deuda absolutamente cuestionable, vos terminás sin poder hacer una quita de capital, sin poder alargar plazos y sin poder modificar la tasa de interés. No te dieron nada. Perdiste todo. Entonces, no se puede. O sea, tenías un montón de elementos. De hecho, hubiera habido un proceso de acumulación política formidable si se hubiera transformado la discusión de la deuda en el proceso de enjuiciamiento del gobierno anterior, en el sentido de la identificación de los responsables, la explicación de cómo se dio eso. Todo eso hubiera acumulado poder político para el gobierno y te hubiera permitido, si el gobierno hubiera declarado la nulidad del endeudamiento, sentarte de otro modo con el fondo. Y podrías haber llevado al fondo a la ONU. O sea que vos decís que se debería haber denunciado desde un principio Claro, la ilegitimidad de claro. la deuda. Y el tema de que se haya votado ni siquiera investigarla. Claro, o sea, de entrada, a ver, cuando Macri se va, Argentina está en default. El default lo plantea Macri. Dejó de pagar hasta la deuda en pesos y mandó un proyecto de reperfilamiento al Congreso. Macri es el que dice Argentina no puede pagar en estos términos. O sea, no lo tenía ni que decir Alberto Fernández. Lo que no se entiende es por qué Alberto Fernández dice, bueno, voy a pagarles mientras negocio. Tendría que haberse quedado, Argentina está en default por el gobierno anterior, no tenemos un peso, discutamos. Eso es lo que había que hacer. Y mientras investigamos y aparecen los responsables y acumulás poder político y colocás al fondo en el lugar de corresponsabilidad que tenía y lo llevás al ámbito de sus mandantes, a la ONU. Digo, cosas para hacer tenías para armar un quilombo político infernal. No hicieron nada. Pero Claudio, con esto que decís del... O peor, hicieron. Porque tenés el documento del Banco Central que fundamenta que se malversaron los fondos, se pidió guita para pagar y en realidad se la fugaron. Está la presentación de la Oficina Anticorrupción que demuestra que en el 2018 había 45.000 millones de dólares de inversores
locales que tenían que transformarse, estaban en pesos, tenían que transformarse en dólares para poder sacarlos y hacer la renta en dólares. Y no había dólares en la Argentina para hacerlo. Se les había cortado la guita porque no tenían crédito. Ahí van al fondo. Y la guita que entra al fondo es para que esa guita salga. O sea, había una asociación ilícita demostrable, levantando el secreto bursátil, fiscal y financiero. Lo demuestra el Banco Central, la Oficina Anticorrupción, la Procuración del Tesoro, y no haces nada. No decís que la deuda es nula. Digo, parás todo. Digo, no se utilizaron las herramientas de acumulación política. ¿Por qué? Porque no hay una decisión de acumular políticamente cuestionando al bloque de poder. Porque cuando vos avanzás en esa dirección, castigás al bloque de poder, le vas quitando legitimidad y vas abriendo la puerta para hacer otras cosas. Y este es el tema de fondo. Hay algunos dentro de la dirigencia política de la Argentina que ocupan lugares relevantes en los partidos tradicionales que creen que es posible enhebrar una Argentina distinta con los factores de poder que tenés. Hay una cosita que vos mencionabas del poder económico y, por ejemplo, al comienzo de la cuarentena entre Juntos por el Cambio y el peronismo, que había un enfrentamiento, el poder económico iba contra los dos en un comienzo, en un principio, Techint, etcétera, pero después, por ejemplo, recientemente con la renuncia de Culfas, que se veían estos mensajes que denunció Cristina, se mencionaba a Techint y a Polo Roca, bueno, a Techint, y entonces la duda que me surge es, Culfas salió del gobierno, ¿y por qué no denuncia esto? Esto que supuestamente se manda por los softs sobre la licitación del gasoducto. Él lo denuncia. Pero ¿decís que se podría plantar ante la justicia por eso? ¿Quién? ¿Culfas? Sí. Sí, tiene los elementos, creo que... A ver, ¿qué es lo que dice Culfas? Cristina le pide a Alberto en Tecnópolis, le pide que sea más duro con Techint para que en lugar de importar chapa de Brasil, la haga acá. La respuesta de Culfas es: los que decidieron que la chapa que se utilice sea importada son ustedes cuando hicieron la licitación y eligieron a Techint como el que iba a llevar adelante el gasoducto. ¿Qué le dice la gente de energía a Culfas para decir que está mal lo que dice? Le dice que ellos tenían que elegir a Techint porque los requisitos normativos, el único que los cumplía era Techint. Sí. Lo que no se dice ahí es que hace 30 años que en la Argentina quien escribe los requisitos normativos es Techint. Entonces, acá que lo que digo es, ahora, ¿por qué lo rajan a Culfas siendo Culfas la expresión más clara de Alberto? Alberto lo raja porque Culfas lo que no se dio cuenta, o creo que, no sé, le pifió mal, el que venía conversando con Techint, reconciliándose, era Alberto. O sea, digamos, más allá de que el área de energía eligió Techint, Alberto había protagonizado en las últimas semanas varias reuniones, Alberto y Guzmán, con Roca, que son las que incluso le dieron la letra con la que Alberto Fernández fue a Europa y donde propuso que la Argentina le reemplazara el gas ruso por gas de Techint a través de Tecpetrol, y que Techint podía hacer los gasoductos que necesitaba Europa. Una barbaridad que le vendió Roca
Alberto Fue el Fernández. mensajero de un plan ¿Eh? de producción de Techinta, Alberto. ¿Cómo? Fue el mensajero Claro, de un plan exactamente. productivo para Techinta. Exactamente. Y en ese marco del vínculo creciente de Alberto con Techín es que Culfas acusa a Techín de ser la razón de no poder mejorar los contenidos nacionales. Se metió, no tan, o sea, más allá de la discusión con Cristina, que era una discusión más de las tantas, entre Alberto y Cristina, lo que se metió es en el vínculo con Techín, en el vínculo de Alberto y de Guzmán con Techín. Esto es lo que para mí hace que lo rajen a Culfas. Sí. Pero lo que digo es, lo que hay es una permanente y sistemática visión por parte de la dirigencia política de los partidos tradicionales de que es posible enhebrar un acuerdo con la burguesía dominante en la Argentina para que la Argentina arranque. ¿Por qué yo digo que eso ya no es así? ¿Y por qué digo que esa es la visión vieja y por eso además las estructuras históricas que fueron soporte de experiencias populares ya no funcionan? ¿Por qué? Porque la burguesía nacional, el empresariado nacional, dejó de estar en la cúpula del poder económico. El proceso de los últimos 47 años es un proceso de concentración y de extranjerización que hace que el empresariado nacional ya no esté más. A mediados de los 70 vos tenías el 35% de las ventas de las firmas más importantes lo tenía el Estado, con sus empresas. Tenías un 20% en manos de grupos nacionales, empresarios, y un 10% de grandes empresas nacionales. Tenías como el 65% en manos nacionales. Ahí había un empresariado nacional que era lo que le daba sostén a la experiencia peronista y a la idea que tenían los radicales de que se podía encontrar un actor nacional en el campo burgués. Eso no está más. Y no está más porque las privatizaciones hicieron que ese Estado que tenía el 35% de las ventas hoy tenga apenas el 10%, porque los grupos empresarios nacionales se internacionalizaron, sacando la guita al exterior por vía de la fuga, y porque el capital extranjero creció. Y hoy el 78% está en manos extranjeras. Entonces, ahí no hay más una burguesía nacional. Entonces, cuando se quieren juntar con Techín y transforman a Techín en la burguesía nacional, están en pedo. Y cuando se junta con Aceitera General de esa o con cualquiera, están en pedo. Entonces, digo, o tienen que ver con esos intereses y son socios, o si lo hacen en serio, están en pedo. Entonces, por cualquiera de las dos variantes, eso nos lleva al desastre. Y es el desastre en el que estamos. Por eso es que hay que hacer otra cosa, porque por ahí no sale nada. No sale nada. Pero volviendo al punto, o nos autoconvocamos y modificamos el rumbo del gobierno y lo demostramos en la práctica, convenciéndolo a Alberto que tiene que dejarse de joder, o armamos otra cosa que vaya en el marco del Frente de Todos. Iremos si hay paso y si no por fuera y convocando más allá del frente. Pero lo que hay que tratar de alumbrar en la gestión o sin ella es que pueda haber un futuro distinto en la Argentina. Si no podemos abrir una idea de futuro, se va a complicar. Y vamos, me parece, a una situación de realineamientos políticos fuertes, porque creo que hay un debate al interior del Frente de Todos, porque hay un malestar con todo lo que ocurre, y también hay un debate muy grande al interior de Juntos por el Cambio. Ahí también hay quilombo. Y me parece que viene en el marco, además, de un conflicto social que va a crecer, porque lo que vos tenés es una Argentina que va desacelerando su tasa de crecimiento, en donde, por lo tanto, las necesidades sociales son mayores, y donde el Estado, vinculado al ajuste que le impone el fondo, tiene poca capacidad de respuesta. Entonces, en un marco de conflictividad social creciente, vos tenés las dos coaliciones que fueron centrales en la discusión de elección, están en crisis.
En alguna medida estamos en el final del tiempo que se abrió en el 2001. El 2001 generó una nueva realidad política, que es la experiencia kirchnerista y el PRO, que no existían antes. El resultado es eso, y me parece que hoy todo eso está otra vez puesto en discusión. Puesta en discusión el kirchnerismo y está puesto en discusión el PRO. Sí. ¿Y te encontrás optimista para el 2023? ¿Optimista de qué? Yo soy optimista por naturaleza. Si no, no hubiera tomado la decisión a los 20 años de meterme a militar y seguir haciéndolo ahora. No hubieras entrado por esa chica al colegio. ¿Eh? No hubieras entrado por ahí. Ahí no tenía nada que ver con la militancia. Era otro tipo de militancia, pero digo, no. Pero no soy optimista respecto a que el gobierno le vaya bien. No descarto que podamos hacer algo bueno. ¿Por qué? Si yo pienso en el 2001, las organizaciones populares, las fuerzas populares, en el 2001 eran mucho más chicas que lo que son ahora. La militancia popular era mucho menor. Nuestras organizaciones, sindicatos, organizaciones territoriales, fuerzas políticas, tenemos mucha más potencia, más capacidad para intervenir que la que teníamos. Por lo tanto, lo que hay que romper acá es una suerte de cultura de la delegación, en donde le delegamos a una dirigencia política que no da respuestas la tarea de resolver el problema. Y aquí, yo creo que si nosotros viéramos el poder que tenemos todos juntos, deberíamos animarnos a decir que el país lo podemos conducir nosotros. Y creo que eso cambiaría la taba. Pero bueno, ahí hay una discusión en donde hay organizaciones populares importantes que delegan en tal, delegan en cual, ¿no? Nosotros creemos que no hay que delegar. Okay. ¿Algo que haya quedado acá? Clarísimo. Clarísimo. Bueno, mejor. Fanático de Alberto entonces, ¿no? Bueno. No, él es de Argentino Junior y yo soy de San Lorenzo. Gracias por venir, Claudio. No, Un gusto. gracias por invitarme. Bueno, y gracias a Marcos y bueno, a quienes nos están viendo o escuchando, nos reencontramos en una próxima edición de Oligarcas de la Nada. Gracias. Oligarcas de la Nada. Sí, Oligarcas de Qué la Nada. buen título. Gracias, Claudio. No,